buenos días. Hoy tenemos la suerte y la alegría de contar con la doctora Fanny Breitman, una pediatra amiga de gran trayectoria, que nos va a ayudar a pensar un poquito el tema de adenomegalias. Yo soy Ángela Nacap, soy médica pediatra, parte del equipo pedagógico del PRONAP, y bueno, estamos muy contentos de que estés acá con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Querés contarnos un poquito de qué hiciste, qué haces, cómo es tu tarea profesional? Para sintetizar, digamos, yo me jubilé del Hospital Garrahan como coordinadora de un sector de consultorios externos que se llama Mediano Riesgo, después de 25 años de Garrahan y otros 17 antes del Gutiérrez, y ahora estoy trabajando como docente en la carrera de medicina de la Universidad de La Matanza. Bien, claro, o sea que un lindo trabajo. Mucha experiencia y bueno, muy buena formación. Bueno, vamos a empezar a charlar un poquito del tema de adenomegalias. ¿Cómo no? Sí. Al pediatra siempre le preocupa el tema cuando viene una madre preguntando, tiene un bultito, le descubrí esto mientras lo bañaba. ¿Cuál es la importancia que tiene una adenomegalia y cuál es el tamaño del ganglio que un pediatra debería darle valor o no? Sí, bueno, mira, hay bastantes cosas escritas a veces discrepantes, pero más o menos hay un cierto acuerdo en que un ganglio por encima de 1,5 centímetros en la zona cervical, por ejemplo, ya se podría considerar con alguna patología, y en otras zonas con un tamaño un poquito menor también ya se puede considerar patológico, por ejemplo, en la zona axilar, o un ganglio suboccipital con medio centímetro de tamaño o más ya se podría considerar anormal. En los cervicales a veces en algunos autores figura 1 centímetro, pero la práctica habitual es alrededor de 1,5 centímetros. Bien, ¿y qué es lo que nosotros tenemos que diferenciar? ¿Cuándo tenemos que pensar si es algo infeccioso, si es alguna patología oncológica? ¿Cuáles son las características que tenemos que tener siempre en cuenta para no equivocarnos? Bueno, quizás la palabra no equivocarnos es un poco fuerte para la medicina, pero hacer lo posible para no equivocarnos. Ante todo, quizás haya que diferenciar una situación de poliadenopatías o polilinfadenopatías, que serían sinónimos, en que están aumentados de tamaño los ganglios de varias regiones o regiones no contiguas. Y otra situación donde el ganglio es un ganglio aislado o pertenece a una sola región o dos regiones contiguas. En ambos casos, lo que importa muchísimo ante todo es el contexto. En las poliadenopatías y los ganglios aislados también, en realidad la etiología oncológica maligna, por suerte para nuestros pacientes y para todos, es inusual, es inusual, francamente inusual. De todas maneras hay que tener la alerta para lo inusual. En poliadenopatías lo más común son las enfermedades virales, cualquiera, las inespecíficas, y después están aquellas que se agrupan en los síndromes mononucleóticos. El clásico es el virus de Epstein-Barr, pero también hay otros agentes como puede ser la toxoplasmosis. Raramente pueden ser bacterias en el curso de una sepsis o una endocarditis o una brucelosis, pero todas estas situaciones prácticamente siempre, acá podemos usar prácticamente la palabra siempre, va a haber un contexto orientativo. Y enfermedades virales clásicas, como voy a decir, varicela o rubiola o sarampión, también tienen un contexto y una serie de acompañantes que permiten orientarse rápidamente. Y en una adenopatía aislada o regional, la etiología más habitual por lejos es la bacteriana. La bacteriana inespecífica, para dar lugar a bacterias más específicas, como puede ser la tuberculosis o el arañazo de gato, que si querés después lo conversamos. Y en última instancia, las enfermedades oncológicas, que puede ser una leucemia, o puede ser un linfoma Hodgkin o un linfoma no Hodgkin, y mucho más raro, metástasis de algunos otros cánceres, ¿no? Así que en este tipo de adenopatías aisladas, lo importante nuevamente es el contexto. Cualquier cosa que sea orientativa hacia un malestar sistémico amerita avanzar en los estudios. ¿Hay algún rasgo particular que me ayude a diferenciar si es algo bacteriano, si es viral, digamos, a la palpación? ¿Qué nos acerca al pensamiento clínico de una u otra alternativa? Sí, hay elementos que orientan para un lado o por el otro. En las adenopatías
bacterianas, infecciosas, inflamatorias, digamos, lo que hay son justamente signos inflamatorios, clásicamente. Calor, rubor, dolor, puede estar todo el conglomerado de síntomas o alguno de ellos. El dolor, por ejemplo, o el rubor, o el calor, y si están todos juntos, mejor para todos. Es muy raro, no es imposible, pero es extraordinariamente raro que una adenopatía de origen oncológico sea dolorosa o comparta alguno de estos signos inflamatorios. En la adenopatía oncológica uno se vería frente a un ganglio que tiende a abarcar otras zonas dentro de la región, a pegotearse con los otros ganglios de la región, a formar una masa más o menos indiferenciada en sus límites. Hay un clásico de la dureza de la masa oncológica que en las publicaciones de los últimos 10, 15 años rechaza como un elemento que pueda diferenciar bien lo bacteriano de lo oncológico, es decir, comparten esta sensación de dureza bajo los dedos, ambas etiologías, digamos, ¿no? También el crecimiento rápido de un ganglio con estas características no inflamatorias tiene que ser una alerta importante. Y la otra cuestión por ahí es si un ganglio aislado o regional no mejora con los tratamientos que uno implementa, que generalmente es un tratamiento antibiótico, en un tiempo razonable, que es alrededor de 3 semanas, bueno, implica que hay que estudiarlo con algo más invasivo. Eso te quería preguntar, ¿cuánto tiempo podemos observar un ganglio? Decir, bueno, esperamos, citamos de vuelta al paciente. ¿En general son 3 semanas o hay otras alternativas que podemos tener en cuenta? No, en general el número que uno maneja en cuanto a esperar la evolución favorable de una adenopatía o de poliadenopatías, poliadenopatías que no han tenido una causa definida, por supuesto exige observación del chico y los controles van a ser más seguidos que si hay un contexto que lo explica. Y uno esperaría que las poliadenopatías de origen viral, que sería lo esperable, más frecuente, en un mes estén ya absolutamente desaparecidas y resueltas. En una adenopatía única, en la medida que uno tenga una orientación diagnóstica, entonces en este sentido lo que es muy importante es prestar atención a la puerta de entrada que pudo haber dado origen a esta adenopatía. Eso ayuda muchísimo también a orientarse con el diagnóstico bacteriano o la etiología bacteriana e incluso decidir el tratamiento. Pongámonos en la situación de que pusimos un antibiótico, que sería prácticamente una decisión universal en un primer momento, eventualmente empírico si uno no tiene una puerta de entrada o un germen posible conocido. Este ganglio, si es infeccioso, debería curarse en general en no más de 3 semanas, 4 semanas. Si no se cura, es decir, si no empieza a disminuir, o si persiste con el mismo tamaño, y mucho más si aumentó de tamaño, entonces amerita una biopsia. Por ahí si empezó a disminuir, se acepta que uno pueda esperar más de 6 semanas, inclusive hasta 8 semanas, si el ganglio tiene tendencia a disminuir. Y si disminuyó, pero después no sigue achicándose del todo, uno podría esperar 3 meses como para hacer una biopsia. Esto me trae a la memoria un aspecto semiológico que parece como un poco tonto, uno podría decir inclusive, pero es realmente muy útil y muy importante, que es medir los ganglios, aprender a medir los ganglios con un centímetro. En este caso uno no es tan preciso como para medir la circunferencia cefálica, pero medirlo y poder para comparar tener lo evolutivo, sí, porque lo subjetivo de la familia, por supuesto, y de uno mismo es muy engañoso. Entonces, sí, la memoria no solo eso, sino que uno por ahí lo anota en la historia o hace un dibujito y no alcanza. Es decir, con medirlo en 2 diámetros es fantástico para ver la evolución. Para ir cerrando un poquito, ¿hay algún estudio complementario que tenemos que sí o sí pedir cuando tenemos o poliadenopatías o ganglio único? ¿Y hay alguna, alguna recomendación que a vos te parezca que el pediatra tiene que tener? Bueno, lo podemos considerar. Si hay un contexto claro o si hay una puerta de entrada clara,
en principio no hace falta hacer ningún tipo de análisis y desde ya, si el ganglio es inflamatorio, la ecografía del ganglio estaría francamente de más. Es decir, la ecografía de la zona hay que indicarla cuando uno no sabe si es un ganglio o es otra cosa, digamos, es una neoformación eventualmente benigna, o para determinar qué grado de fluctuación puede tener el ganglio adentro para hacer una aspiración. Entonces los análisis aparecen en escena cuando uno no tiene claro el origen de estos ganglios y el hemograma, por supuesto, el eterno hemograma, pero aprovechado al máximo, sacándole el jugo a cada uno de los elementos del hemograma. Y si aparece una bicitopenia o desde ya una pancitopenia, particularmente a nivel de plaquetas o a nivel del número de glóbulos blancos, es un índice de sospecha muy grande hacia una enfermedad eventualmente maligna. Puede ser compartido por una enfermedad viral, pero hay que tomar otras conductas. La radiografía de tórax es un buen acompañante del hemograma, porque uno puede ver compromiso de los ganglios internos, de los cuales no estuvimos ocupándonos en este momento, que por supuesto pueden ser compartidos con enfermedades infecciosas como la tuberculosis o eventualmente la toxoplasmosis, mucho más en tuberculosis que en toxoplasmosis. Hasta en mononucleosis eventualmente pueden engrosarse los ganglios mediastinales, pero son situaciones no habituales. Entonces, hemograma, la eritrosedimentación no discrimina. Puede estar alta en situaciones de todo tipo, infecciosas, virales inclusive, y oncológicas, o no. O sea, es un parámetro más. Un parámetro para tenerlo no orientativo. En cuenta, pero no orientativo. Y bueno, finalmente si la sospecha oncológica es muy fuerte, uno lo acompaña con los análisis propios de la enfermedad oncológica como el ácido úrico, la LDH, etcétera. Bueno, entonces para cerrar y concluir, digamos, lo más frecuente que tiene que pensar el pediatra es en patologías virales, pero tiene que tener los signos de alarma para pensar en algo oncológico cuando las características del ganglio, la adenopatía es diferente o es dura. Digamos, esos son los parámetros que más tenemos que tener en cuenta. Sí, sí. ¿Hay alguna cosa que vos quieras remarcar, que no nos olvidemos? Que sí, que por supuesto hay otras alertas como la ubicación de los ganglios. Sí. El ganglio supraclavicular es un clásico, pero también es muy raro tener un ganglio popliteo, y el ganglio epitroclear no es de todos los días, pero es un ganglio que muy apetecido por la enfermedad por arañazo de gato, así que hemos tenido alguna oportunidad de ver también tuberculosis y enfermedad por arañazo de gato con ganglio supraclavicular comprometido, de manera tal que si bien es una ubicación alarmante, hay chances de que también pueda ser algo totalmente tratable, ¿no? Y en cuanto a arañazo de gato, francamente hemos visto mucho, no sé cómo lo entendíamos hace 20 años atrás, porque lo aprendimos bastante más tarde, pero son ganglios muy prolongados. Que llevan mucho tiempo. Que a veces están 3 meses o 4 meses con los ganglios que son inflamatorios y hay una serología específica que lo puede diagnosticar. Bien, o sea... Y el contacto, por supuesto, con el gato. Básicamente, ¿no? La semiología, digamos, cuando revisamos a un niño, buscar en todas las regiones, digamos, tenemos que tener en cuenta eso por todo lo que estabas nombrando. Por supuesto, hay que ver cómo no nos tenemos que quedar en solo una región cuando encontramos una adenopatía única, buscar todo. Y una última palabra, tratamiento. ¿Qué es lo que, se recomienda actualmente con una adenopatía única? Para hacerlo lo más sintético que pueda. Si hay puerta de entrada, como por ejemplo puede ser la amígdala, y el ganglio satélite correspondiente de la zona del cuello, naturalmente es penicilina, como se trata una amigdalitis estreptocóxica, porque ese sería el germen involucrado. Si la puerta de entrada es una lesión de piel, de una estreptodermitis, un forúnculo, etcétera, uno sigue todavía con las cefalosporinas de primera generación. Y sí, hay que empezar a tener en cuenta cuando la puerta de entrada es de una infección de partes blandas. Si no hay una respuesta apropiada en 48 horas, 72 horas como mucho al antibiótico tradicional, pensar en los estafilococo meticilino resistentes y darle los antibióticos apropiados para eso. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, todo lo contrario. Un placer para todos los alumnos del programa, va a ser escucharte y seguramente va a abrir a un montón de interrogantes que la gente va a investigar un poquito más. Muchísimas gracias, Fanny. Al contrario, gracias a ustedes.